Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Anthony Rodríguez y te doy la bienvenida a este contenido que hoy compartimos en el nombre de Jesús. Hemos hablado en nuestro último video sobre la Jornada Mundial de la Juventud antes de que el evento se realizara. Y citábamos exactamente, este era el video que estuvimos haciendo y hablábamos de ciertas cosas que ya llamaban poderosamente la atención, y es que el líder principal, el obispo encargado de la Jornada Mundial de la Juventud, incluso es alguien que ha sido elevado a ser cardenal por el Papa Francisco, pues había dicho en una entrevista que era un evento que no se trataba de convertir a nadie a Cristo, ni para que nadie entrara o participara de la vida de la iglesia. La cuestión es que abordamos este mensaje, este video, que si usted no lo ha visto, lo puede ver. Este es el título del video, esta es la miniatura y está aquí en el canal. Pero la cuestión es que ya la Jornada Mundial de la Juventud sí se hizo, ha concluido. Y en medio de la jornada estuvieron ocurriendo un montón de sucesos, un montón de información que salía y nos documentamos del todo de lo que ocurrió. Y vamos a estar trayendo algunos videos. Hoy será el primero, pero vienen otros videos de cosas que pasaron allí que creo que no se pueden dejar pasar por alto. Estamos hablando de un evento que donde se esperaba a más de 700,000 personas y terminó llegando más de 1.5 millones de personas. Es decir, que un evento multitudinario, un evento gigantesco, majestuoso, donde estaba el Papa junto a muchos obispos del mundo, y también donde había miles de sacerdotes y obviamente millones de personas, o más de 1 millón de personas se reunió allí, donde su gran mayoría eran personas jóvenes. Y es algo que nos debe de llamar a agradecer a Dios ese tipo de evento. Pero cosas que ocurrieron simplemente son tristes, dolorosas, escandalosas y hacen entristecer el corazón de toda persona que tiene amor por el Señor. De eso hablaremos en este primer video, de ciertas cosas que pasaron en la Jornada Mundial de la Juventud y donde te quiero presentar el trato que recibió el Rey de Reyes y Señor de Señores, de la manera tan fea, tan indigna como fue tratado Jesucristo, nuestro Señor, en la Santa Eucaristía. Así que te invito a que te quedes conmigo en este video. Insisto, es una serie, vamos a llamarla así, de algunos videos que estaré trayendo sobre la Jornada Mundial y cosas que pasaron allí. No todo es malo, pasaron un montón de cosas maravillosas y también a lo largo de estos videos espero compartirte muchas de esas bendiciones, pero entro de una diciéndote algo. A veces la gente quiere que tú hables solamente de las cosas buenas. Es como que yo vaya a la panadería y me sorprenda o tenga que celebrar porque en la casa del panadero hay pan. A veces la gente quiere que brinquemos y saltemos porque la Iglesia Católica actúa como Iglesia Católica. Que la Iglesia de Cristo se comporte en ciertos elementos como Iglesia de Cristo. No, eso no debe ser lo sorprendente. Lo sorprendente, lo que debe llamarnos la atención es cuando la Iglesia deja de ser eso. Cuando la iglesia piensa que es una ONG simplemente, cuando la iglesia piensa que tiene unos proyectos que son meramente humanos y se olvida del rol divino. Porque si la iglesia elige trabajar, por ejemplo, trabajando con salvar las ballenas, es algo muy bueno. Pero los que salvan las ballenas no van a hacer el trabajo que está llamado a hacer la iglesia. Entonces la iglesia tiene una misión específica de Cristo y es la de comunicar el evangelio al mundo entero. Y Cristo quiso dejarse a sí mismo en la Santa Eucaristía, presencia real y verdadera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que entremos en materia con este video pidiendo a Dios que nos asista y nos acompañe el Señor. A todos, allí donde usted está, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no lo has hecho, te invito a que le dé me gusta al video, que te suscribas al canal y que nos acompañe en esta familia donde tratamos de compartir actualidades de la fe y cosas que podemos aprender para seguir creciendo en nuestra devoción, nuestro amor a Dios y la defensa de la fe, con muchos que están dentro de la obra del Señor, pero que hacen el trabajo de Judas y es vender, traicionar al Señor. A eso lo llamamos infiltrados dentro del rebaño. Parecen oveja, pero literalmente son lobos disfrazados de ovejas. Así que vamos a entrar en materia, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús.
para que vayamos aquí compartiendo. Empecemos viendo algunas de las cosas maravillosas o cómo se veía el evento en sí de entrada. Y aquí usted tiene esta visión de este evento majestuoso. Insisto, se hablaba de más de 1.5 millones de personas. Estamos hablando alrededor o más de 1,5 millones de personas. Aquí se puede ver al Papa, cuando el Papa llegaba, los jóvenes contentos, saludando, en el famoso Papa Móvil que aquí está junto a todo su equipo de seguridad. Y es maravilloso el signo de este evento, que San Juan Pablo II es el que da comienzo con un enfoque totalmente cristocéntrico. Y este evento, que es el primero que se realiza después de la pandemia, pues superó con crece toda la expectativa. Prácticamente va a duplicar el número de las personas que participaron. Se esperaba, insisto, alrededor de 700,000, 800,000 personas, y estamos hablando que llegó alrededor o más de 1,5 millones de personas se dieron cita en Lisboa en este evento extraordinario de la Jornada Mundial de la Juventud. Otro evento, otra participación dentro de esta jornada fue una adoración eucarística, donde esto es maravillosamente hermoso lo que ocurrió, y esto es de las cosas muy exageradamente muy positivas que tienen un alto valor y que obviamente honramos este acto maravilloso. El Papa liderando este momento de adoración, y literalmente 1.5 millones de personas, mayoría de ellos jóvenes, de rodillas adorando al Señor en momentos como estos, un silencio total, era simplemente algo maravilloso. Yo quiero que usted pueda ver este video. Empecemos con las cosas bonitas, buenas, para que entremos en materia de las cosas tristes y dolorosas que estuvieron pasando también en este evento. Ahí donde digo, celebrar algo que se haga de la forma correcta, a un pelotero que simplemente, o a un futbolista que haga la jugada correcta, simplemente eres un jugador promedio, pero tienes que hacer cosas extraordinarias para ser una superestrella. Y a veces nosotros estamos bajando cada vez más el barandal de la fe, de la doctrina, porque poco a poco la fe se está mundanizando. Y entonces cuando se hace simplemente lo correcto, el apóstol San Pablo, por ejemplo, decía: si solamente hago lo que se me manda hacer, soy un siervo inútil, porque apenas hice exactamente lo que se me pidió que hiciera. Lo extraordinario está en la milla extra, en hacer más de lo que se espera, pero sin abandonar la esencia de cuál es tu llamado. Entonces aquí tenemos esta imagen espectacularmente bella, hermosa, donde el Papa lidera este momento de adoración. Lo tengo sin sonido, pero aquí usted podrá contemplar este momento maravilloso. Ahí se puede ver, es un video que está tomado de Vatican News. Maravilloso ese momento. Cosa igual que yo me puedo hacer preguntas, no sé qué hacen estas tres personas acá, incluso del lado del altar, no sé qué hacen honestamente. Y a veces es el tipo de cosas que muchas personas suelen señalar, ni siquiera algo que tenía en cuenta mencionar, pero aquí ahora, viéndolo detenidamente con ustedes, ni siquiera tiene ningún tipo de lógica o de sentido que esa joven, el otro joven o los dos otros jóvenes que están allí, más otra joven del otro lado, estén allí. Eso no tiene ningún tipo de sentido, eso no está bien para lo litúrgico, eso no está bien en ningún aspecto. Entonces ahí es donde se empieza a veces a tribalizar el altar, lo sagrado. Bueno, porque estamos con los jóvenes, bueno, para un signo, para que se señale el papel de la mujer, los jóvenes, y a veces estamos muy en eso, muy a lo que el mundo está pidiendo, y eso es doloroso, porque si el mundo quiere que la iglesia ponga una bandera de arcoíris, entonces ponemos una bandera. Si el mundo quiere que la iglesia tiene que doblegarse allí, empezamos a doblegarnos, y eso tiene que cambiar. La iglesia tiene que ser fiel a ¿quién? Fiel a Cristo. Porque si metemos el mundo a la iglesia, entonces, ¿qué llevaremos al mundo? ¿Más mundo? Se supone que Cristo tiene que ser nuestro Rey y Señor y hacer lo que Dios nos manda en la manera como la iglesia lo ha establecido. Pero bueno, vamos a seguir mirando acá poco más de este video, que insisto, es maravilloso el momento de adoración ante Cristo, la totalidad de Dios. Hay alrededor de un 70% de personas que dicen ser católicos que ya no creen en la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Eucaristía. Y por eso es que vamos a ver lo que hoy veremos en estas imágenes que hoy les tengo a continuación a ustedes, porque se ha perdido el respeto a Cristo.
Se ha perdido la convicción de que Cristo está en ese pan eucarístico, que ya no es pan, sino que se convirtió en su cuerpo, su alma, su divinidad, totalmente Dios. Allí hay una multitud que le adora, una multitud que lo bendice, una multitud que se doblega ante el Señor, que se humilla ante Él, y es simplemente algo maravilloso. Así que este es uno de los momentos más sublimes, más icónicos que tuvimos en esta jornada mundial de la juventud. El coro, adorando, cantando, simplemente algo maravilloso. Pero vamos a entrar ya en materia a lo que nos respecta, después de haber visto estas imágenes que nos ponen en contexto de la magnitud de la cantidad de personas que participaron y todo lo que allí se vivió. Vamos a tener algunos datos de entrada. Se habla de que en la Jornada Mundial de la Juventud, ya para el primer día, y el día más solemne fue aquella última vigilia, el día más grande fue aquella última Eucaristía, donde ya teníamos ese 1.5 millones de personas. Es decir, que posiblemente el día primero seguía llegando más personas, sacerdotes y todo lo demás. Entonces, ¿qué cantidad de sacerdotes, de obispos? Para el día 1 ya teníamos en Portugal, teníamos en Lisboa. Bueno, se habla, según el medio cenit.org, la parte en español, dice lo siguiente, que 7.120 sacerdotes concelebraron la misa el martes 1 de agosto. ¿Cuánto? 7.120 sacerdotes concelebraron esa Eucaristía donde se daba apertura el 1 de agosto a todo este evento maravilloso de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, tenemos también que habían 500 obispos concelebrando. 500 obispos concelebrando, y 30 de estos obispos eran de Portugal. 20 cardenales también concelebraron. 1.800 ministros extraordinarios ayudaron a repartir la comunión, extraordinario los ministros de la Eucaristía. 7.000 voluntarios jóvenes prestaron algún tipo de ayuda el primer día de la jornada. Insisto con estos números pueden haber subido de manera muy significativa, pero ya el día 1, y aquí le comparto el pantallazo para que usted pueda ver los números, aquí ya usted tiene que estamos hablando de 7.120 sacerdotes, 500 obispos. Entonces estamos hablando de más de 7.000 sacerdotes, más de 500 obispos y más de 20 cardenales. Por lo menos el día inicial ya habían 20 cardenales que estaban participando en aquella Santa Eucaristía, concelebrando aquella primera Eucaristía en ese primer día. Y esto es algo sorprendente. ¿Por qué quiero traer el dato? Porque de lo que hablaremos se trata de el trato digno que debe de recibir Jesucristo nuestro Señor. Entonces estamos hablando más de 7.000 sacerdotes, más de 500 obispos, más de 20 cardenales e incluso la figura del representante de Cristo, el vicario de Cristo, la figura del sucesor de Pedro, el Papa, y tristemente veremos a continuación, dolorosamente, la decadencia que tenemos ante el respeto, el trato digno, la forma sagrada de tratar a Dios en la Santa Eucaristía. Pero antes de que entremos en materia a ver las imágenes, me gustaría leer del Catecismo de la Iglesia Católica qué es sacrilegio. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2120 o 2120 nos dirá lo siguiente, que aquí le comparto pantalla. Dice lo siguiente: el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido ¿contra quién? Contra la Eucaristía, pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente substancialmente. Ahí tienes otra cifra también, tanto del catecismo como del derecho canónico, y estos numerales pues va a hablar incluso de consecuencia. Incluso el derecho canónico va a hablar que las personas que con actitud de profanar, con actitud de tratar de manera indigna,
de manera desproporcionada, que tiren, que maltraten al Señor, pues son de manera automática excomulgados de la iglesia. Pero esto es maravilloso, poder entender lo que es el sacrilegio. En pocas palabras, el sacrilegio, resumido, dice, consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgica, pero lo primero que te dice los sacramentos. Y ahora va a hacer un énfasis en la parte final que esto es algo grave, un pecado grave, y utiliza la palabra pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. Entonces, estamos hablando que si se trata de manera indigna se trata la Eucaristía, no solamente es un pecado grave, viene siendo el pecado más grave porque hace un énfasis particular, el numeral 2120, cuando este pecado grave, ya de por sí tratando las cosas sagradas, se refiere o va directamente contra la presencia real y verdadera de Jesucristo en la Santa Eucaristía. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Los hechiceros, los satánicos, pues ¿qué hacen? ¿Qué tratan de hacer? De robar una Eucaristía. De robar una Eucaristía. Para los cultos satánicos utilizan Eucaristía consagrada, para ellos profanarla, para ellos pisotearla, para ellos hacer un montón de cosas terribles, horrorosas. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de que allí está Jesucristo. Y nosotros que estamos llamados a adorar, a venerar, a tratar con respeto y dignidad al Señor, muchas veces somos los primeros que estamos irrespetando a Dios en su casa, en su presencia, de manera sacramental. Entonces, entendiendo que todo acto o todo trato de manera indigna al Señor, pues es simplemente, en pocas palabras, un sacrilegio. Y el apóstol San Pablo va a hablarle a los corintios, para que usted vaya teniendo ahí un poco de contexto. Le va a decir a los corintios que muchos de ellos estaban muriendo, otros estaban enfermos, y era porque estaban tratando de manera indigna. Estaban comiendo y bebiendo en la cena del Señor. Estaban tomando la Eucaristía, estaban bebiendo de su sangre de manera indigna. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en Corintios? Bueno, este era el momento de la comunión. Ellos llegaban con hambre para comer como glotones. Ellos llegaban literalmente para embriagarse con la cena del Señor. Tomaban allí la Eucaristía y era simplemente un desastre. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que se estaban enfermando, que se estaban muriendo. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? ¿Porque simplemente es un ritual? ¿Porque simplemente es un mero recordatorio? No, porque estaban literalmente tratando de manera indigna el cuerpo y la sangre del Señor. Porque estaban maltratando, porque estaban haciendo sacrilegio contra la presencia real y verdadera de Jesucristo. Y por eso se estaban muriendo y enfermando la gente. ¿Por qué? Porque es un pecado grave. Y lo que hablaremos ahora no se trata de cómo la gente comulgaba, que incluso se pudiera hablar un poco de ello, pero vamos a enfocarnos en el trato que los líderes, los organizadores, y ya sabemos que había un problema con la cabeza de la organización, porque el obispo encargado de liderar estaba diciendo que era un evento que no quería convertir a nadie, que no quería que la gente se convirtiera a Cristo. Y entonces lo que Cristo recibió no solamente es que no había un enfoque principal de evangelización para convertir las almas desde la jerarquía que estaba liderando el evento en Lisboa, sino que también a Cristo se relegó a un trato indigno, sino que Cristo también fue maltratado en todo este proceso, abusos litúrgicos y un montón de cosas terribles y tristes que van a ocurrir. Para que usted pueda entrar en contexto, si vamos a reservar a Cristo en su parroquia, ¿cómo se llama el lugar? Bueno, se llama sagrario. Cuando el sacerdote concluye la Eucaristía, si sobró y quedaron hostias consagradas, ¿qué ocurre? ¿Qué hace el sacerdote? Bueno, el sacerdote va a llevarlo al sagrario. Y esto es un sagrario. Aquí tienes un ejemplo. Esto es un sagrario. Ahí tienes. Un sagrario espectacular, bello, hermoso, dependiendo de las parroquias va a variar, pero este es el lugar donde se guarda, se reserva la presencia de Cristo. Puede tener también el nombre de tabernáculo, y aquí dice el tabernáculo sagrario, es el lugar donde se reserva a Cristo sacramentado. Cristo sacramentado en el sagrario. Y también vamos a mirar por acá el copón.
¿Qué es el copón? Tenemos el cáliz, que el cáliz es donde el sacerdote va a depositar el vino que luego va a ser transformado en la sangre de Cristo. Y el copón es donde están las hostias consagradas en el momento de la distribución, o incluso es ese recipiente en el cual recipiente sagrado, el cual se va a colocar dentro del sagrario, es el copón. ¿Qué es un copón, hermano Anthony? ¿Cómo es el copón? La mayoría de usted sabe ya, pero mírelo acá. Mire acá el copón. Espectacular, bello, hermoso, porque ¿a quién es que tenemos? ¿A quién está sosteniendo? Al rey de reyes, señor de señores, al que todo lo puede, y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Aquí tienes al Papa Benedicto XVI, que ya partió a la casa del Señor, y míralo ahí, espectacular. Ahí tenemos el copón, tenemos a alguien con una patena allí para que las partículas, y eso es importante, incluso la imagen. Cuando teníamos conciencia total, de esta manera se daba la Eucaristía, y en muchos lugares, los lugares tradicionales de misa tridentina, se da de esta manera. Ahí tienes esa patena, que es para que las partículas no caigan al piso. ¿Y por qué eso es importante? Porque la iglesia nos enseña que en cada partícula está totalmente la presencia de Dios, que en cada partícula está totalmente Cristo. No es que si tengo la hostia completa, allí está Dios totalmente, y si se fracciona la hostia, entonces hay un pedacito. ¿Notan ustedes cuando el sacerdote está concelebrando, por ejemplo, que fracciona, y no se dice partir, sino fraccionar el pan, el cuerpo de Cristo, ya en ese momento que le da al otro sacerdote que está allí concelebrando con él? ¿Por qué ahora decimos, bueno, entonces se comieron un pedacito nada más de Dios, no se comieron la totalidad de Dios? No, porque está fraccionado, pero en cada fracción está la totalidad de Dios. Hermano Anthony, ¿a dónde nos quieres llevar con todo esto? Es que Cristo, insisto, no recibió el trato que debía en esta jornada mundial de la juventud. Y han habido un montón de jornadas mundiales. No es la primera, quiero que eso lo tenga en cuenta. Porque la gente te dirá, lo que pasa es que fue 1.5 millones de gente. Fueron muchas personas. Esta no es la jornada mundial de la juventud que tiene más gente. Han habido otra jornada que ha traído más personas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que estamos improvisando, que se nos pasó por alto, que a ver cómo lo hacemos. Esto la iglesia lo ha hecho un montón de ocasiones, eventos como estos, multitudinarios, de miles y miles y cientos de miles y hasta así de millones y más de 1 millón de personas, más de 2 millones de personas. Pero ¿qué ocurrió? Que hay mucha gente en la jerarquía que ya dejó de creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se hizo una encuesta aquí en Estados Unidos y se habla más del 70%. Alrededor del 70% de los católicos que se llaman católicos, que van a la iglesia, entienden que la Eucaristía, la presencia allí de Cristo, no está. Dicen que es algo sagrado, que es algo bueno, pero ellos no están convencidos de que Dios está en aquel pedazo de pan que ya no es pan, es su presencia real. Y esto no solamente ocurre en los laicos, tristemente pasa también en la jerarquía de la iglesia. ¿Qué fue entonces, hermano Anthony, lo que vivimos en esta jornada? Pues bueno, vamos a poner acá en contexto. Ya vimos un sagrario espectacular, ya vimos un sagrario hermoso, lo que está llamado a ser un sagrario. Aquí usted lo tiene de nuevo. Y ahora vamos a la Jornada Mundial de la Juventud y con estas imágenes empezamos a ver un montón de cosas. Allí tiene esto. Usted, hermano Anthony, ¿qué es eso? No se puede ver tan bien. Bueno, pues vamos a acercarlo un poco para ayudarle. Es esto. Literalmente estamos hablando de cajas que parece de herramientas de empaque, cajas para un catering, para llevar comida a algún lugar, para sellar y empaquetar algo. Literalmente, las personas que organizaron el evento de la Jornada Mundial de la Juventud, pasamos de tener esto en nuestros templos, pasamos a esto. El sacerdote que nos casó a mí y a mi esposa, una gran bendición para nosotros, solía decir algo en sus predicaciones. Estuvimos durante mucho tiempo allí, 2, 3 años con él en la parroquia, y luego nos movimos de allí a otro lugar, el Señor nos movió. Pero mientras estábamos con él, que lo escuchábamos predicar una y otra vez, dar la homilía, dar sus enseñanzas, él solía hacer una referencia que me maravilló enormemente. Él decía, si ustedes miran, los hermanos de otras denominaciones religiosas, por ejemplo, los protestantes, decían, ustedes van a ver
en su gran mayoría, en lo común, en lo cotidiano, obviamente están estos que hacen iglesias extraordinarias, cosas así, pero el común denominador, incluso eso que la hacen aún gigantesca, vas a darte cuenta que por lo general es un salón que tendrá un montón de luces en el mejor del escenario, pero prácticamente un salón vacío, que parece un salón de concierto de cualquier tipo de evento mundano. Eso es lo que hace. Y si te vas ahora al nivel más medio, bajo, te vas a dar cuenta que simplemente es un salón que allí al fondo tiene un ambón en el cual ellos se levantan a predicar un púlpito y that's it. Y decía él, ustedes siempre van a notar que la riqueza de estas iglesias no se ve en el templo que poseen en la mayoría de los casos. Y esto es una alta mayoría. Se va a notar en el vehículo que porta el pastor, se va a notar en la casa millonaria que tiene el pastor, incluso en el jet privado que tiene el pastor. Pero vas al templo y te vas a encontrar con un salón prácticamente vacío, pelado, prácticamente sin nada. Y decía él, pero la riqueza de la iglesia que tanto se nos critica, que la iglesia es rica, que la iglesia aquí, la riqueza de la iglesia no está en la casa del cura, no está en un vehículo lujoso. La riqueza de la iglesia está en su templo y sobre todo está en el altar, está en lo sagrado. Porque en ese momento él estaba hablando que estábamos trabajando con un poco de reconstrucción, el templo había estado cerrado, todo lo demás. Y de las cosas, lo que le ha costado, todo el dinero, todas las cosas que estaban llevando, que un copón, que un cáliz, que el sagrario, que aquí, que allá, tanto que se invierte. ¿Por qué? Porque la riqueza de nosotros, los católicos, está en darle a Dios lo mejor, en tener templos literalmente dignos de un rey. Y cuando vas a la iglesia te encuentras con un tabernáculo, con un sagrario espectacularmente hermoso. Te encuentras con los vasos sagrados, el cáliz, el copón. Te encuentras con la patena, que todo es majestuosamente bello, hermoso, costoso y digno. Porque es a un rey que se le está tratando. Pero pasamos de todo eso y a hoy en día estos modernosos y todo lo demás, que están más enfocados en literalmente tocar un montón de cosas, canciones que son mundanas en el evento, están enfocados en la ecología, están enfocados en la ballena, están enfocados en sembrar un árbol, están enfocados en que vayan a las iglesias de los judíos, que vayan a la iglesia de los musulmanes, porque nada importa, total, tiene que conocer a los demás de otras religiones. Y se les olvidó lo más importante, el único detalle importante realmente que tenemos en la iglesia, la presencia real y verdadera de Cristo. Se enfocaron tanto en entretener a jóvenes que se les olvidó Cristo. Se centraron tanto en traer a un cura DJ, que traeremos ese tema acá, que tocara allí tecno, que se les olvidó el trato a Cristo. Se enfocaron tanto en gastar un montón de dinero y un montón de recursos en tantas cosas que se les olvidó Cristo. Se centraron tanto en tener una gran tarima, un gran escenario. Se centraron tanto en sembrar árboles que se les olvidó el trato digno a Jesucristo. Y gastaron un montón de dinero, pero se les olvidó Cristo. Hermano Anthony, más o menos como cuánto se gastó. Bueno, aquí tienes un dato de diferentes fuentes, más o menos, y este número tiene también que subir de manera sustancial, porque una vez más se esperaba alrededor de 700,000 personas, 800,000 personas, y llegó 1,5 millones de gente. Entonces los gastos tienen que haberse disparado enormemente. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, se habla de alrededor, más la cifra de 165 millones de euros se invirtió en la Jornada Mundial de la Juventud. Hermano Anthony, ¿cuánto fue que dijo? 165 millones, no de dólares, de euros. Más de 165 millones de euros se invirtió. Y hay datos que dicen que solamente en el escenario, la tarima allí, todo esto, se invirtió alrededor de 4,5 millones de euros. De esta cifra, me quedo con la del escenario. De la cifra del escenario, ser cierta, que obviamente se invirtió un montón de dinero porque es una cosa espectacular. Pero se centraron más en el escenario que en el Dios que se subiría a ese escenario. Se centraron más en las cosas triviales, en las cosas vanas. Y se olvidaron de Cristo. ¿Dónde vamos a reservar a Jesucristo?
Y estas cosas ocurrieron porque quizás tuvieron, y hay gente que dice que hubo una Eucaristía donde sobró un montón de Eucaristía, hostias consagradas. Y al parecer no tenían un plan. Las parroquias de Lisboa no era una idea, no había una idea, no había un plan de cuál es el plan si nos sobra mucha, ¿qué vamos a hacer? Y simplemente Cristo terminó literalmente reservado, para no decir tirado, para no decir guardado, para no decir metido en cajas, reservado en cajas. El sagrario, el tabernáculo se volvió caja. Y sé lo que gente puede pensar. Bueno, hermano Anthony, pero antes que no habían estas cosas, antes la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era un arca, pero nota la descripción del arca. La descripción del arca no era una arca de caja, no era una arca de herramientas, no, era un arca de oro, porque al rey se le da lo mejor. Piensa solamente en esto, si nosotros a Dios no le podemos dar lo mejor, ¿a quién le daremos lo mejor? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay un montón de gente que se olvidó de Cristo y tienen una agenda que no es cristiana, que no es católica, y están literalmente mostrándole a estos jóvenes y al mundo entero: a nosotros no nos importa Cristo porque ni siquiera creemos que Cristo está allí. Por eso el evento, decía aquel monseñor casi ya cardenal, decía simplemente que no se trataba de convertir a nadie a Cristo, y lo demostró. Lo demostró. Algunos, con algunas excepciones de algunos buenos obispos, algunos buenos sacerdotes que hicieron un buen trabajo, tristemente la mayoría estaba despistado. Te doy así un adelanto de las cosas que trataremos más adelante en los próximos videos. Un cura DJ que lo que hizo allí nos llevó a investigar un poco más de quién es este, y literalmente está allí por hacer literalmente eventos paganos con su cuello clerical, que parece que hace eventos satánicos, parece eventos hechiceros. Bien, allí lo llevaron porque son la gente que crece en la iglesia. Ese casi va a terminar siendo monseñor muy pronto. Eucaristía con el enfoque de la bandera del arco iris. Sí, ocurrió en la Jornada Mundial de la Juventud, y el gran James Martin también estuvo allí y tuvo una participación en una de las conferencias para un grupo de alrededor o más de 3,000 personas. Porque se dividían en grupos en diferentes lugares, por conferencia episcopal, por ministerios y cosas así. Pero pasaron tantas cosas que simplemente son tristes. Canciones mundanas tocándose en la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Piensas que vas a ir a un evento de los mundanos y crees que ellos van a tomar el momento para ponerse a predicar de Jesucristo y van a cancelar el concierto para hablarte de Dios? Pero si yo voy a un evento de la iglesia, yo no espero escuchar a los mundanos. Pero como son jóvenes, hay que ponerle a los mundanos que meten drogas, que hacen drogas, que se emborrachan, que son promiscuos, que viven una vida sin Dios, que viven una vida de fornicación, que viven una vida de adulterio. Hay que ponerlo y proyectárselo porque sus canciones son bonitas, y como no es suficiente adorar y alabar a Dios para los jóvenes de hoy, no es suficiente que tengan una experiencia con Cristo, queremos seguirle dando mundo, porque la iglesia se está mundanizando, amados hermanos. Y eso es triste, es doloroso. Que vayas a la casa del pan y no te quieran dar pan. Que vayas a la casa de Dios y no te quieran predicar a Dios. Que vayas a la casa de Dios y veas el maltrato que recibe el Señor. Pero están tan preocupados con el sínodo que viene. ¿De qué haremos con las mujeres? ¿Las vamos a ordenar sacerdotes? ¿Qué haremos con las personas que se sienten los pecadores, que se sienten que se le ataca en la iglesia, que no se quieren arrepentir? ¿Qué haremos con ellos? Tenemos que buscar una manera de que se sientan bien. ¿Y quién te dijo que la iglesia es un lugar para que la gente se sienta bien? La iglesia es un arca de salvación. No es un lugar de entretenimiento, pero los libertinos, los infiltrados, han hecho de la iglesia y la quieren convertir en un lugar de entretenimiento. Vengan todos, los entreteneremos, y si no te sientes cómodo, cambiaremos la doctrina. Y si no la cambiamos, como quiera, la pisotearemos. Y aquí tienes al Dios Todopoderoso, el Dios que murió en la cruz, el de la cruz, el que resucitó, el que por amor se quedó en la Santa Eucaristía para alimentarnos y darnos el pan de vida eterna.
El que dice San Juan, que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna y Él lo resucitará en el último día. San Juan capítulo 6. A ese Señor, totalmente Dios, único soberano Dios. Este fue el trato que recibió, donde había más de 7,000 sacerdotes, donde había más de 500 obispos alrededor del Papa, más de 20 cardenales. Este fue el trato que recibió Jesucristo en un evento donde se gastó más de 165 millones de euros. Cristo terminó en cajas que se compran en Amazon, terminó en cajas que aparecen en IKEA, terminó en cajas que aparecen en Home Depot. Cristo terminó en cajas plásticas, cajas, simplemente una locura. Pero allí está el Señor. Somos muy exagerados. Cristo es muy humilde, decía alguien. Pero ¿por qué hablan así si el Señor es humilde y nació en un pesebre? Pero María quería que Cristo naciera en un pesebre, es la pregunta. Porque hay gente que cree que María planificó y dijo, en el pesebre vamos a dar a luz. Nació en el pesebre porque no había lugar en el mesón. ¿Qué hicieron María y José? Buscaron y buscaron, trataron de encontrar un lugar. No había lugar en el mesón. No fue porque María quiso poner a Cristo en el pesebre. No fue porque María quiso que naciera un establo. No era el plan de María, era el plan de Dios. Pero no era el plan de María. ¿Qué es lo que trato de explicarte con eso? Nuestra tarea es tratar a Dios de la manera más digna. No lleves al Señor al establo si hay un lugar en los aposentos de aquel mesón. No lo lleves, no lo tires en cajas. Si tienes 165 millones de euros, ¿por qué no hacen la inversión necesaria en lo más grande, lo más sagrado que tiene, que es la presencia real y verdadera de Cristo? Pero a nadie les importa. Pero nuestra cúpula dentro de la iglesia, nuestra jerarquía, está muy entretenida en otro montón de cosas. Y lo único maravilloso que había allí, que se llama la presencia de Cristo, se dejó tirada en cajas. El Papa, como representante de Cristo, recibió todo el trato digno que merecía y lo merece, obviamente. Los sacerdotes, los obispos, me imagino que recibieron todo el trato digno que merecían. Los que fueron invitados se les dio el trato. Pero al más grande, al que los llamó a ellos, al que ellos van a servir, al que sirve el Papa, al que sirven los obispos, los cardenales, al que sirven los sacerdotes, al que sirven los encargados de la Jornada Mundial de la Juventud, el que les dio la vida, el que gestionó, el que facilitó, el que movió los corazones de estos jóvenes para que participaran a él, se le metió en cajas. Y allí está Cristo, almacenado prácticamente. Porque eso no es una reserva digna del rey. Ahí está Cristo. Aquí tienes Cristo en caja. Ahí lo tienes, al Señor. Y aquí tienes el ejemplo. Porque era, bueno, ahí tienes. ¿Por qué están de rodillas estos jóvenes? Porque están adorando. ¿Adorando a quién? Al Dios de la caja. Al Dios que metieron en caja, no en un tabernáculo. Y esta no es la primera vez que se hacen eventos. Hay un montón de eventos que se han hecho grandes. Y se preparan, se organizan. Es la pregunta más importante que tenemos que hacernos. ¿Qué haremos? ¿O no tienen la capacidad de dejar momentos para adorar? No lo dejen. No lo pongan allí. Pero no, alguien decía, lo que pasa es que era estratégicamente que estaba colocada para la distribución de la Eucaristía al día siguiente. Pero no maltrates a Cristo, no ofendas a Cristo, no tires a Cristo de manera indigna. No lo abandones allí en una caja y a ver si vienen los jóvenes para adorar, porque ni siquiera estaba planificado para que se mantuviera con gente. Tengo testimonio de personas que decían que cuando vieron el problema, tuvieron que planificarse ellos y su grupo para repartirse por horas, para garantizar que Cristo no estuviera solo, porque a los organizadores no les importó, porque no les importa. ¿O crees que el mundo está como está porque la mayoría sigue creyendo en Cristo? Te dije, más del 70%, alrededor de él, 70% de los que se llaman católicos ya no creen en la presencia de Cristo, real y verdadera. Allí lo tienes. Estos jóvenes de rodillas adorando, entregado allí adorando al Señor, pero donde hay tantos millones y cientos de miles de personas, no debería de haber abasto, pero la gente no lo sabía, no era parte de un plan. No estaba completamente organizado. Ellos se daban cuenta cuando veían las luces y decían, ¿qué pasa aquí? Se detenían los que tenían conocimiento. Porque miras un cactus allí, un árbol, mira vela y dice, ¿qué es esto? ¿Qué será? ¿Quedó comida?
¿Qué será? ¿Hay lonche acá para si nos da hambre de noche? ¿Será que hay botellas de agua? Pero no, Cristo, el Rey, el Rey, el Rey, estaba en cajas. Seguimos mirando. Ahí tienes el cactus, las velas y Cristo. Cajas apiladas. Y allí está Cristo. Porque no podemos invertir dinero en lo importante. No. Eso no es necesario, hermano Anthony. Vamos al altar, el escenario, porque ni siquiera el altar, el escenario, la tarima, para que cuando hagan obra, para que cuando bailen, para que cuando brinquen, esté bonito. Y Cristo, compren las cajas más baratas que aparezcan en IKEA. Aquí tienen estos jóvenes, una vez más, que te das cuenta, no hay multitudes, no hay multitud. Y cuando veamos multitud, ahora te vas a dar cuenta de algo sorprendente. Aquí tienes la multitud. Aquí tienes la multitud. Mira la multitud. Tienes un poco de jóvenes que están acá, adorando en este momento, y tienes la multitud al fondo allá, durmiendo, hablando, conversando. ¿Por qué? Porque literalmente las carpas estaban al lado donde ellos comen, hablan, duermen, roncan y todo lo demás. Y literalmente estaban allí este grupo de jóvenes adorando, mientras que ellos allá, usted puede ver personas que están en modo de conversación. Terrible, triste, bochornoso, doloroso. Es como que usted literalmente tenga en la parroquia el sagrario, el lugar santo para ir a adorar al Señor. Y al lado tenga, no sé, las charlas de no sé cuánto y todo es un espacio abierto para que la gente hable, converse, coma, para que la gente allí tenga sus interacciones, se conozcan. Y luego entonces allí al lado está Cristo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. No pasa nada, hermano Anthony. Dios todo lo entiende. Era un evento al aire libre. Era un evento no sé qué y tienen 800 millones de excusas. Porque cuando se pierde el respeto a lo sagrado, cuando se profana, cuando se comete sacrilegio, que es el término exacto para este tipo de actos. No lo digo yo, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Trato indigno a Jesucristo. Porque no me digas que eso es digno. Para los recursos que tenemos, porque no estamos hablando de una parroquia o una iglesia exageradamente pobre en África. No estamos hablando de la iglesia más pobre que hay en Haití. Estamos hablando que movieron una economía de más de 165 millones de euros, pero mostraron cuáles son su prioridad y qué es lo que les importa. Le importa todo, menos Cristo. Porque estos líderes que ni siquiera quieren convertir a Cristo, pues, lo más seguro ni siquiera creen en Cristo. Seguimos mirando, iglesia, para ir entrando ya a la recta final. Ahora hablemos de la distribución de la Eucaristía. Esto literalmente se puede comprar en IKEA. Esto puede servir para papas fritas. Este recipiente copón puede servir para usted poner un buen poco de guacamole. Este puede servir para usted poner un buen pico de gallo. Este le puede servir a usted para poner alguna salsa y comer con chips. Pero no, como una vez más, el dinero que tenemos no es para Cristo, pues bueno, compren lo más barato que aparezca en IKEA. Compren lo más barato que aparezca en Amazon. ¿A cuánto sale el paquete? Compren 1000, sí, le sale más barato. Y si lo hacemos con tiempo, lo podemos comprar en China y nos sale a centavo de dólar, a centavo de euro. Compren todo. Pero alguien habrá opinado quizás, pero es a Cristo que vamos a poner allí. Pero es al Señor. No deberíamos de invertir. Si invertimos mucho se nos va el presupuesto. El presupuesto está en las luces. El presupuesto está en el escenario, en la tarima. El presupuesto está en el sonido. El presupuesto está en las pantallas. El presupuesto está en todas las pancartas. El presupuesto está en sembrar arbolitos. El presupuesto está en que vengan los líderes de las otras religiones. Ese es el presupuesto. Pero ¿y Cristo? Cristo es muy humilde, Él lo entiende todo, sabe que no hay plata para eso. Y literalmente en recipientes de papas fritas pusieron a Cristo para la distribución de la Sagrada Eucaristía. Hermano Anthony, ¿en qué se debería de estar distribuyendo? Bueno, allá hay algo que se llama copón. Aquí lo tienes una vez más. Aquí lo tienes. Ahí lo tienes.
Y eso obviamente es el principal que utiliza el sacerdote para la Eucaristía. Pueden haber de esa manera, de una manera digna, pueden haber obviamente más pequeños, que no tengan la base tan grande y ese tipo de cosas. Pero, no me digas a mí que de eso vamos a pasar a esto. Y si todavía le sorprende, amárrese el cinturón, véame a los ojos, amárrese el cinturón. Ya casi estamos concluyendo, pero amárrese el cinturón y note lo siguiente. Si eso le sorprende hasta ahora, note lo siguiente, iglesia. Vamos a continuar. Acá tiene otro, de metal prácticamente, o de, no sé, plástico, no sé, metal. Ahí lo tienes. La señora por acá distribuyendo, la otra con él en la mano. Y vamos a seguir. Agárrese, ve acá, ve acá. Aquí tenemos un vaso que parece plástico tal vez, un vaso, ya parece plástico. Con ese vaso, bueno, puede servir para tomarte un jugo. Puede servir para, no sé, poner y colocar allí algo dulce. Puede servir para colocar o tomar un poco de agua. Puede servir, no sé, para tantas cosas, pero para poner la presencia de Cristo, un vaso plástico, un vaso foam, no sé, de verdad. Alguien podrá decir, ¿por qué no lo compran? No, eso es seguro, eso es no sé qué. Bueno, tal vez no sea de la Jornada Mundial de la Juventud, me hubiera encantado que no sea. Por eso yo aquí no soy el que hace los videos más rápido, no te hago un video de un día para otro. Paso allí y salgo corriendo a hacértelo porque me tengo que empapar, porque ciertamente hay un montón de cosas que a veces se dicen que luego no son ciertas. Pero vamos a ver, ¿será, no será? Tal vez esto no, hermano Anthony, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué tiene este joven acá que está distribuyendo la Eucaristía? Y nota siempre el cuello, que tienen siempre, obviamente, la parte de lo que representa el carnet de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué tiene en la mano? Pues el mismo vasito. El mismo vasito. Nota el vasito acá y nótalo acá distribuyendo la Eucaristía. No tiene un copón, no tiene un bol en su mano. Tiene literalmente un vasito y está distribuyendo la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía. Entonces, vamos aquí a hablar primero del vasito. Una vez más, esto no tiene ninguna lógica, razonamiento. ¿Por qué? Porque es como que usted tome el cáliz, el vaso sagrado, el cáliz, para usted beber jugo de manzana en su casa. Se llamaría eso profanación. Pero si usted toma ahora objetos que son desechables, objetos que no tienen ninguna utilidad espiritual, que no están consagrados, cualquier tipo de cosa que se compró en línea para poner las cosas sagradas, usted está tratando de manera indigna a Jesucristo el Señor y usted está cometiendo sacrilegio. Triste y dolorosamente en la Jornada Mundial de la Juventud, con más de 7,000 sacerdotes, más de 500 obispos, más de 20 cardenales alrededor del Papa, tristemente, Jesucristo fue vilipendiado. Jesucristo fue maltratado. Jesucristo fue abusado y se cometieron sacrilegios contra la presencia real y verdadera de Jesucristo nuestro Señor, porque no hay otra forma de decirlo. Y ahora note esta manera de dar la comunión. Totalmente mal. Totalmente. No hay ninguna justificación. Parece que está repartiendo galletas. A ver a quién le doy, ponga la mano y se la tiro, ponga la mano y se la paso. Se supone que las personas tienen que dejar espacio, las personas tienen que levantar, tienen que llegar frente a Él con total reverencia para recibir a Cristo, pero no nos importa eso. Porque otra cosa que ha ocurrido es que los ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía se han convertido ya en muy ordinarios. ¿Quién es el ministro ordinario? El sacerdote. Es el ordinario, es el que está supuesto a distribuir la comunión, a darle la comunión al pueblo. Pero los ministros extraordinarios que surgen como una manera de ayudar, que igual yo no soy muy partícipe de ello, porque tristemente lo que ha hecho hoy en día es que los sacerdotes muchas veces, pudiendo distribuir la comunión, no la quieren distribuir. Porque no queremos que la misa dure 5 minutos más. Porque no queremos que la Santa Eucaristía dure 3 minutos más. Entonces, venga, agarre acá. Entonces, estos laicos muchas veces poco formados, que primero ni siquiera tienen la mano consagrada como el sacerdote, que es el que está consagrado para el oficio, sino que también ahora tienen un total irrespeto y no tienen la formación necesaria porque te dan un cursito allí de palomitas, de papas fritas rapidito o de palomitas al microondas. Y esto es lo que vemos. No tienen la noción ni siquiera. Ella está repartiendo galletitas. La gente le pone la mano, dame galletita, dame. ¿Crees que es la manera de recibir a Cristo? Al todo Dios,
¿Crees que es la manera digna de recibir al Señor? De pasarlo por encima de las cabezas de la gente a ver si no se cae. ¿Te das cuenta todo el tipo de cosas? Y sabrá Dios cuántas de estas maneras terminaron en el piso. Cuánta Eucaristía terminaron en el suelo. Sabrá Dios. Porque con esa manera tan irrespetuosa de distribuir la Sagrada Comunión, sabrá Dios. Por eso, la manera original y la manera principal de recibir la comunión es en la lengua. Pero una vez más, los sacerdotes incluso te motivan a que la reciba en la mano porque ellos quieren terminar rápido. Porque si te pones de rodillas, perdemos 30 segundos al final de la misa después que todos se pusieron de rodillas. Y tenemos una locura, un desespero porque estamos mundanizados. Porque vamos a la misa y lo que estamos pensando es cuándo termina. No nos importa el resto. Llegamos y la preocupación es cuándo termina. Y los curas muchas veces tienen un partido, quieren ir para otro lugar, quieren terminar rápido. Y aquí tenemos Cristo totalmente tratado de forma indigna. Porque a los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud no les importa. Porque no les importa ni siquiera que el Papa estaría presente. Y ese es el gran mensaje de todo esto. Estando el Papa ocurre todo esto. Estando obispos, cardenales, ocurrió todo eso. ¿Qué está ocurriendo en esas parroquias donde no está el obispo y el cardenal? ¿Qué está ocurriendo en esas parroquias donde estos infiltrados literalmente están allí haciendo de todo? Porque si lo hacen delante de la jerarquía, ¿qué no estarán ocurriendo en muchos templos en el mundo? Esto es para llorar esto. Esto es doloroso, esto es desgarrador. Terrible, iglesia, terrible. Pero ahora entonces vamos a ir concluyendo con lo siguiente. Esta persona que está acá va a publicar y va a hablar un poco sobre lo que vivió en la Jornada Mundial de la Juventud. Tengo dos personas para mostrarles, son ellos y también una joven que ya hemos visto por acá, y quiero empezar con la joven y luego hablar de lo que ellos van a decir también un poco, y ya esta es la parte final. Vamos a ir mirando esto y luego vamos a concluir con un video. Entonces vamos a mirar acá, esta es la joven, acá la tiene. Y esta joven es la misma que hemos visto ya en imágenes, es esta joven que está acá. La joven de blanco. La joven de blanco es esta joven que vimos arriba. Y ella va a decirnos unas cuantas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Será breve. Vamos a ver algunas cosas que ella nos va a decir. Dice ella, la chica arrodillada con el vestido blanco, esa soy yo. Va ella a explicar. Y va a decir que tomaron la foto, todo lo demás. Entonces ella dice, en una publicación en Facebook, la defensora, ella es una persona provida, narró cómo le llamaron la atención algunas cajas grises grandes sobre una mesa en una tienda de campaña que se asemeja a un inventario. Las imágenes en las redes sociales muestran una planta parecida a un cactus y dos velas encendidas a cada lado del sacramento reservado. Ella dice lo siguiente: tal vez había 2 o 3 personas orando a su alrededor y honestamente estaba confundida. No sabía a qué le estaban orando y mi amigo también. Ninguno de los dos estaban como en shock, confundidos. ¿Y a qué le están orando? Me imagino que es como cuando alguien llega a la iglesia y dice, pero y ven la custodia. ¿Y a qué es lo que le oran? ¿A ese pedazo de metal? Entonces, ellos están como, ¿y por qué le están orando una caja? ¿Qué está pasando acá? Esta gente es tan rara. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién le ora a una caja? Entonces, dice, me acerqué a una de las damas y ella me dijo, Jesús está ahí. En ese momento me enfurecí. ¿Cómo se atreven a faltarle el respeto a nuestro Señor? ¿Qué creen que están haciendo metiéndolo en una caja con casi 0 respeto? La gente pasa sin saber que es Él en absoluto, ella exclamó. La gente pasaba por lado y nadie sabe que Jesucristo está allí. Nadie sabe que eso es una capilla prácticamente en este momento. Dice, es una vergüenza absoluta poner la hostia en un contenedor tan indigno de ser adorado. Comentó Dusik. Además, es una vergüenza increíble que muchos de los jóvenes ni siquiera sabían que este era su Jesús que vino, sufrió y murió por ellos. ¿Qué deberían inclinarse para adorar? Cuando es adorado, un privilegio y honor increíble que nos da nuestro Señor,
Jesús siempre debe estar guardado en un tabernáculo o expuesto en una custodia. Y aquí yo quiero hacer un punto interesante. Si ustedes no tienen la cantidad de tabernáculos, de sagrarios dignos para poner a Cristo y querían que estuviera expuesto, ¿por qué simplemente no trajeron custodia? ¿Por qué esos más de 7,000 sacerdotes, más de 500 obispos no ofrecieron custodia? Porque es mentira que habían 10,000 puestos de adoración. Entonces, ¿por qué no trajeron custodias? Y venga, usted, padre, van a usar la custodia este fin de semana. Todo el que pueda, ponga aquí que la traiga. Y en su bulto, en su maleta, traían una custodia y la colocaban allí para ser adorado de forma digna. Pero a ellos no les importa. El mensaje era este: Cristo no nos importa. Estamos enfocados en otras cosas. Queremos sembrar un árbol. Estamos preocupados por el cambio climático. No nos importa Cristo. Porque no nos acordamos ni nos importa lo eterno. Nos importa lo inmediato. El hoy, comer hoy. Sembrar un arbolito hoy, sembrar una bañera mañana. Pero no queremos que la gente se convierta. ¿Para qué? ¿Sabía que la Jornada Mundial de la Juventud también era algo interreligioso? Donde se le invitaba, ya lo dije ahorita, se le invitaba a que fueran a las mezquitas, a las otras iglesias allí a conocer. Porque ya no importa si eres católico o no eres católico, lo importante es que sea bueno. Y si eres bueno, está bien. Porque Dios a todos nos ama y punto. Y como Dios te ama, te va a salvar como te dé la gana. Vive como te da la gana. Sé lo que quieras hacer. Pero Dios te va a salvar. Triste, doloroso. Y ahora voy con esta otra parte de este joven que decía lo siguiente. Primero vamos a ver el video y luego voy a decir lo del joven que puse al final, la imagen de las cajas. Vamos a mirar primero este video y luego voy con el joven. El video es el siguiente. Vamos a ver, no se me haya perdido. Ok, aquí lo tengo el video, listo. Vamos a este video. La lógica del video es donde muchos quieren ir. Ahí tienes unos eventos, parecen totalmente fiestas. Y ahora nota esto de lo de la Eucaristía una vez más. Nota lo de la Eucaristía. La persona va a dar la Eucaristía. Incluso ya ahí partimos mal. Supone que tienes que elevarla. Tú estás dando al rey. Tienes que elevarla alto, por lo menos a la altura de tu rostro. Y la persona es como que es galletita que está repartiendo y nota lo que ocurre. La recibe, no la recibe. La persona viene incluso con una botella en su brazo. Solamente está extendiendo una sola mano. No es recomendable. Realmente si podemos comulgar, y ya mucha gente ni siquiera quiere dar la comunión en la boca, muchos sacerdotes, pero deberíamos recibir la comunión en la boca, en la lengua. Pero si vas a recibir en la mano, que no es lo más digno, pero a veces hay muchas situaciones. Próximamente espero traer un video igual de una niña que literalmente el obispo no le dio la comunión porque la quería recibir de rodillas en la lengua. Porque asuntos de la pandemia. ¿Qué pandemia hay ahora mismo? Una locura. Pero bueno, la cuestión es que si la persona la va a recibir en la mano, la forma es crear una especie de trono. Y es mano izquierda arriba a la altura de tu corazón, de tu pecho. Mano izquierda arriba, mano derecha debajo. Estás creando un trono a la altura de tu corazón, donde le estás diciendo: el trono de mi corazón es tuyo, Jesús, te quiero recibir en él. Una vez más, la forma original y más digna, mejor, para evitar partículas por el piso, para evitar todo este tipo de cosas, es en la boca, en la lengua. Pero aquí en la muchacha le pasa una mano así, con una botella así: préstamela acá, ven, dame galletita. Y el man, no encuentra ni dónde dársela. Y por eso, si viene a la boca, es más fácil, nos evitamos todo este dolor de cabeza. Pero bueno, ahí viene. La va a dar, ¿qué pasa? ¿La coge, no la coge? ¿La tiene, no la tiene? Vamos a seguir mirando. Una vez más. La toca, tienes que comértela, cómetela. Y acuérdate que con esta mano, ¿qué es la que va a hacer? Tocar a Cristo. Ahora está toqueteando aquí a la muchacha, partículas, toqueteando a la muchacha. Tienes que comulgártela. Nos evitamos todo eso si la ponemos en la lengua. Pero una vez más, no queremos perder 30 segundos. Pero vamos a continuar. A ver, ¿qué más podemos ver acá que ocurrió?
Note la mano de la señora, note la mano de la señora, que nada más faltó que se sacara oro de la nariz, note la mano de la señora, se quita sudor, luego de dar a Cristo, lo eleva muy bien, lo eleva en este caso, pero nota ahora, lo da, la persona lo recibe en la mano de una forma, obviamente, exageradamente mucho mejor que la anterior, y lo recibe en la mano y nota la mano de la señora que acaba de dar la comunión, la ministro extraordinario de la Eucaristía, nota. Se seca el sudor, se pasa por el pelo, los lentes, todo lo demás. ¿Qué está ocurriendo? Y ahí tienes el vaso de nuevo. ¿Te das cuenta? Todo esto es una locura total. Todo este tipo de cosas. Vuelve y aparece nuestro vasito, todo lo demás. Entonces, ¿de dónde es que hemos pasado? De todo esto pasamos, de todo esto, para que usted vea, de todo eso a lo que era, lo que está supuesto a ser. Mira, esto es una procesión, esto es algo completamente católico. Mira, pasamos de todo esto, el sacerdote, mira. Pasamos de la santidad de las cosas. Mira la diferencia. Mira la diferencia con patena, todo allí, wow. Pero eso se está perdiendo, se está perdiendo. En el mundo de la misa tradicional se mantiene, pero se está perdiendo cada vez más. La Eucaristía del Nuevus Ordo se está literalmente cada vez más tirando a cualquier cosa. Ya no está el respeto a Cristo, ya se está tirando cada vez más. Entonces, ¿con qué concluyo? Bueno, ya para cerrar este video vamos a cerrar con estas palabras de estos muchachos que ya le había presentado anteriormente. Aquí lo tiene. Esto lo va a compartir el padre acá, este sacerdote, que alguien lo compartió en Facebook, y vamos a leer un poco. Es un artículo súper largo, extenso. Yo solamente quiero señalar una que otra cosa. Dice esta persona que va a decir su nombre, todo lo demás, y dice que estaba en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud. Dice, yo y los demás de mi grupo de peregrinación también fuimos testigos de la debacle o del declive o del deterioro, del maltrato, se pudiera traducir, del tabernáculo que tuvo lugar durante la vigilia nocturna. Sé que hablo por muchos otros en nuestro grupo cuando digo que fue desgarrador, devastador e increíblemente triste ver a nuestro Señor tratado de esa manera tan impertinente. Sin embargo, decidimos sacar lo mejor de una situación horrible. Uno de nuestros sacerdotes en el grupo dijo que todos debíamos orar para reparar el horrible mal que se le hizo a nuestro Señor. Uno de los diáconos de transición en nuestro grupo decidió que deberíamos hacer nuestras propias inscripciones para la hora santa para que al menos pudiéramos asegurarnos de que Jesús no se quedara solo en la horrible situación en la que se encontraba esa noche, y así lo hicimos. Mi hora santa era de 4 a 5 de la mañana, había cerrado la carpa, y va a explicar un poco de eso, pero me iré hasta lo último ya como él cierra todo este artículo. Dice, desafortunadamente, no fue lo único triste. O sea, todo esto que pasó con la Eucaristía y otras cosas más que él va a explicar allí, no fue lo único triste que ocurrió desafortunadamente. A lo largo de todo el día y la noche anterior, durante la misma misa de clausura, fuimos testigos de muchas cosas tristes que nunca antes había visto en una jornada mundial de la juventud. Hubo una gran falta de ropa modesta y edificante presente, una ropa modesta y edificante presente en sentido general, incluso durante la misa misma. Pero la excusa era que el calor. Pero más adelante veremos cosas. Vimos personas cepillándose los dientes durante la misa. Vimos a un tipo caminando y fumando durante la misa y otro comiendo un sándwich durante la Eucaristía. Algunos estaban durmiendo, hablando, jugando con sus teléfonos o bailando. Me voló la cabeza. No podía creer lo que estaba viendo. Nunca había visto algo así antes. Cepillándose, comiendo, hablando, bailando, fumando, mientras se celebraba la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Crees que esto es para celebrar? ¿Crees que esto es para brincar en un pie de wow, qué maravilloso? Es doloroso, es triste. Y nos sigue señalando la profunda crisis de fe, la crisis profunda de fidelidad a Dios, la crisis profunda de fidelidad a Cristo y amor al Señor y a su iglesia, de muchos vendidos, infiltrados,
que simplemente quieren cambiar la doctrina, la enseñanza, la fe y la santidad de lo que llamamos santo, lo sacro de lo que llamamos sagrado, y quitarle la dignidad a Dios mismo en la Santa Eucaristía. Mis amados, esto que estas personas hicieron de orar por reparación, le pido a todos que oremos por lo que está ocurriendo. Que en tu oración esta noche, si vas al Santísimo, oremos por todo esto. Estos jóvenes que tuvieron una oportunidad allí, donde pasaron cosas también bonitas, claro que sí, pero donde quizás muchos se van escandalizados, muchos con mucha hambre, muchas preguntas, mucha sed de Dios, se fueron vacíos porque estuvieron en un lugar donde alguien estaba fumando mientras estaba supuesto estar orando. ¿Qué tal si oramos y pedimos misericordia a Dios y que toque corazones para transformarlo? Para que en este tiempo, aquí en Estados Unidos, y es triste esto, estamos en Estados Unidos en un avivamiento eucarístico. El jubileo eucarístico se está viviendo en Estados Unidos. Y mientras vivimos un jubileo eucarístico, mientras el Papa habla de adoración y de todo lo demás, Cristo fue maltratado, Cristo fue abusado, Cristo fue metido en caja, Cristo fue repartido como galleta, Cristo fue metido en vasos indignos, Cristo fue tratado literalmente como un pedazo de galleta, no como la presencia real y verdadera del Rey y Señor de todo lo que hay y de todo lo que existe. Pidamos a Dios que tenga misericordia, a la Madre nuestra que interceda, para que podamos permanecer en la fidelidad de Dios y no nos dejemos arrastrar ni arropar por este modernismo que simplemente quiere tarimas grandes, quiere escenarios luminosos, pero se olvidan de tratar con el respeto debido al Dios que los creó y les dio la vida. Que el Señor nos ayude a todos para arrepentirnos de nuestros pecados, mirar a Cristo y vivir para Él todos los días de nuestras vidas. Que ojalá cada día tengamos más conciencia para tratar a Dios con el respeto debido, con el amor y la devoción hacia el Dios y Señor y a todo lo sagrado, porque si no lo hacemos nosotros, los católicos, estamos esperando que lo hagan los mundanos. Grave error. Iglesia, comparte el video, suscríbete al canal. Bendice a todos cuanto pueda. Desde este canal seguiremos trayendo otros temas. Ya te dije, ¿qué más vamos a hablar? Hablaremos de misa, de la bandera del arco iris que ocurrió en Lisboa y donde incluso, te adelanto, las personas que estuvieron allí orando por desagravio están hoy en día enfrentando que pueden terminar presos. Las personas que fueron a hacer reparación por una misa completamente profana que se estaba haciendo completamente distorsionada de Cristo, pueden terminar hasta 12 años en prisión. Hablaremos de eso en los próximos videos. Hablaremos del cura DJ, que literalmente hace eventos paganos. Y hablaremos también de James Martin, un montón de cosas que ocurrieron allí. Y también de grandes hombres de Dios que estuvieron predicando y proclamando la palabra verdadera que los jóvenes de hoy en día necesitan más que nunca. Que Dios nos bendiga a todos, y a ti y a todos los que nos apoyan con su me gusta, su compartir. Que Dios te bendiga a ti, a todos los tuyos, y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será hasta un nuevo video. Mi Dios te bendiga. Queda en la presencia de Dios y riega la voz que en este lugar nos mantenemos y trataremos de permanecer fieles a Cristo, sin importar los vientos de embaucadores que quieran corromper la santidad de nuestro Dios. Chao, chao. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.